¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. ¿Por qué no debemos de creer que Estados Unidos está interesado en resolver los problemas derivados del narcotráfico? Por una sencilla razón, porque Estados Unidos creó el narcotráfico, maneja el mercado de las drogas a su conveniencia y lo ha hecho desde hace décadas. Ni siquiera es un asunto de opinión, es un asunto de historia. Con repasar precisamente los orígenes de las mismas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, de los mercados de adictos, del uso político de las drogas, pues te topas con un actor preponderante y con un hilo conductor, que es precisamente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, aquellas que nos dicen que sería positivo la intervención norteamericana, una de dos, o son muy ignorantes, muy flojos, o de plano son demasiado perversos. Yo creo que en la mayoría de los casos lo que nos hemos topado es con una ignorancia de este tema. Es con una generación de personas para la cual es más fácil replicar de manera acrítica todo lo que se ha diseñado, dedicado, designado desde la Casa Blanca, desde hace ya muchísimos años y no cuestionarse absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es fácil de repente tampoco entender cómo funciona este mundo y particularmente cómo funcionan, en este caso concreto, los intereses de un imperio como lo es Estados Unidos y cómo arrastra a las demás naciones llevándolas a situaciones prácticamente sin salida. No por eso exentamos a políticos y gobernantes corruptos quienes se han enriquecido precisamente al participar activamente de esa farsa sin ningún tipo de moral, sin ningún tipo de principios y quienes gustosos han ensangrentado su país con tal de quedar bien con sus jefes del otro lado de la frontera. Pero hay un grupo pequeño de perversos, en donde se integra una Lili Telles, por ejemplo, que habla con una ligereza de un narcoestado. La señora no tiene ni idea de lo que es un narcoestado, esa es la verdad de las cosas. No tiene ni idea de cómo se maneja el tema del mercado de las drogas políticamente. Y si lo tiene, pues entonces cae precisamente en este rubro de la perversidad, porque tú sabiendo realmente lo que pasa, pues no te importa y utiliza las mentiras para posicionar un discurso desestabilizador en contra de los intereses de tu país, en contra de los intereses de las mayorías, con lo que demuestras el repudio que le tienes al pueblo como tal. Ahora, no olvidemos que Telles es parte de una estrategia de comunicación dictada desde las oficinas de Grupo Salinas. Es como se daba a conocer una noticia hoy, ¿no? De Político MX en el sentido de que Adán Augusto, por ejemplo, estaba a punto de ser removido. No olvidemos que Político MX es manejado por Luciano Pasco. Luciano Pasco, quien obviamente pertenece al Grupo Salinas y cuyo padre también lanzó, y lo comentábamos ayer por la noche, una arenga de mentiras con tal de desestabilizar a Morena, de fracturar la relación entre Sheinbaum y el poder legislativo, de meter la cizaña, de dar esa impresión de un gobierno débil, de un gobierno rehén, ¿no? El propio Donald Trump habla ya de salvar a México de esos cárteles como tal, es decir, asumiendo su papel de macho alfa dominante de todo el territorio. Y es parte de una construcción narrativa sumamente perversa, insisto, sumamente perversa, pero que no es nueva ni es tampoco novedosa en ningún aspecto. Es algo que se ha venido replicando durante varias ocasiones a través de la historia de la humanidad. Y bien lo decía Froilán Enciso, no se puede entender la violencia del narcotráfico sin la participación activa del imperialismo yanqui. Bueno, no se puede entender la violencia en China sin la participación directa del imperialismo británico. Y así nos podemos ir topando precisamente con diferentes etapas en donde la droga estuvo en el centro de las discusiones y en el centro de las disputas políticas, más allá de ser un factor, ¿cómo decirlo?, para combatir, sino un factor aglutinante y un factor
de desestabilización, un factor bélico, un factor de intervencionismo como tal que justificaba precisamente el intervencionismo. Y solamente basta ver, por ejemplo, la justicia que aplican en Estados Unidos, ahora con el caso de los Chapitos. Estados Unidos lanzó su campaña después de la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, en donde de inmediato, dentro de su novela, ¿no? De esta estructura narrativa novelesca del crimen organizado, de inmediato etiquetó a los Chapitos, a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo, a Ovidio Guzmán y a Joaquín Guzmán López como los herederos del territorio de su padre, como los herederos del poder de Joaquín el Chapo Guzmán y por lo tanto personajes a los cuales había que aprender. Vino entonces el Culiacanazo, ¿no? En donde se liberó a Ovidio Guzmán. Las razones que dio el gobierno federal, en ese momento encabezado por López Obrador, fue para evitar un baño de sangre. Por supuesto que fue una decisión que no le gustó nada a la DEA y los Chapitos cometieron un error. Esa es la realidad de las cosas. Cometieron el error de burlarse, de sentirse importantes, de sentirse que eran capaces de doblar a una fuerza federal, sin entender que nunca esto será posible, que jamás será posible que una facción del narcotráfico, o un cártel entero pueda doblar a su creador, porque al final de cuentas el cártel de Sinaloa lo empoderó y lo decidió, así de sencillo, el gobierno de los Estados Unidos. Ya le comentábamos, me parece, por la mañana, ¿no? Precisamente cómo se fue dando esa situación del Chapo Guzmán y de sus mismos hijos. O sea, había que liberar al Chapo Guzmán, ¿no? En todos los sentidos para tener otra imagen mediática sobre la que recayera el discurso norteamericano y el discurso mexicano en ese momento. Ya no tenías a Amado Carrillo, no sacas al Chapo Guzmán para cumplir esa función y le quitas presión al Azul y le quitas presión al Mayo Zambada, que eran realmente tus operadores, y el Chapo se convierte entonces en la figura mediática como tal. Hay que liberarlo, llega Fox, lo libera Fox. Hay que empoderarlo, llega Calderón y lo empodera como tal, cada uno cumpliendo por estrellita lo que les dice Estados Unidos. Hay que detenerlo, ¿por qué? Porque ya hay que detenerlo, porque ya, más allá de que salía el guacal en realidad, porque ya no es útil. Ya no nos sirve, ya no sirve más detenido que es libre. Entonces, a ver, hay que agarrarlo, Peña, agárralo. Oye, extradítalo, no, es que ahorita quiero ver ciertas cosas, escápate, saquen al Chapo de ahí para darle un quemón a este maestro. Ahí ya lo sacamos, a ver, lo vas a extraditar, sí, vuelve a agarrar y me lo mandas. Punto. Así de simple. Como pasó con el caso del Mayo Zambada, o sea, nos quieren hacer creer todavía que un hombre con décadas en el mundo criminal, un hombre que según sus propias narraciones, ni siquiera son las mías, sus propias narraciones e informes, era extremadamente desconfiado, extremadamente inteligente, un hombre que conocía todos los recovecos del crimen organizado, las formas de operar, las maneras de actuar, del cual solamente tenían una grabación cuando habló con su hijo Vicente Zambada en el juicio del Chapo, de repente se metió a un lugar oscuro sin preguntar, así, literal. Se metió a un lugar oscuro sin preguntar, de donde lo sometieron, se lo llevaron a Estados Unidos y a sabiendas precisamente de las consecuencias que esto podría acarrear para la ciudadanía sinaloense, a diferencia de que cuando cayó el Chapo y que todo el mundo y que el propio Sabiano lo denunció, lo entregó Ismael Zambada. En ese momento, ¿por qué no hubo un enfrentamiento? ¿Por qué los mallitos no se enfrentaron los chapitos no se enfrentaron al Mayo Zambada? Si estaba también la misma filtración, la misma declaración de que había sido el mayor que lo había entregado a su compadre. Porque en ese momento las agencias de inteligencia dijeron que no. Porque en ese momento Estados Unidos decidió que no hubiera esa violencia. Ahora decidieron que sí. ¿Por qué? Porque hay que utilizar la violencia de Sinaloa para presionar al gobierno federal que se adecue a sus términos en el combate al narcotráfico, que deje de atender las causas como tal, que deje de preocuparse por la defensa de los recursos naturales, que deje de estar llevando reformas que atentan contra los intereses de las transnacionales. Y si no cedes, pues te incendio el país, como con lo que yo domino, que es la violencia, que es la generación de, de violencia. Pues bien, los Chapitos, después del Culiacanazo, tomaron mucha fama. Ovidio Guzmán tomó una fama inusitada, aun cuando Ovidio no era la cabeza ni siquiera de la facción de los Chapitos. Es decir, Ovidio era el tercero en una jerarquía de una facción. Es decir, antes que él estaban otros dos hermanos que son a los que no han detenido para nada, que son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Y debajo de Ovidio venía Joaquín Guzmán. Joaquín Guzmán
López. Por eso cuando detienen a Ovidio y se avienta la puntada a la DEA de decir, detuvimos a un gran generador de violencia y de metanfetaminas y de fentanilo, decías, si Ovidio no decidía muchas de las cosas que pasaban en ese sentido, ¿no? Por supuesto, tenía cierta cantidad de hombres, tenía ciertas responsabilidades, pero a final de cuentas, no era la cabeza más importante, insisto, ni siquiera de un cártel, sino de una facción. Bueno, finalmente lo detienen, viene el caso del Mayo Zambada con Joaquín Guzmán López. Y ahora venimos a un capítulo más de esta historia, digámoslo así, del cártel de Sinaloa y de todos sus herederos y demás, que se ajusta perfectamente a los tiempos del imperialismo norteamericano. Y es que a final de cuentas, si al Chapo Guzmán lo encerraron las declaraciones de Vicente Zambada, el hijo del Mayo Zambada, y de Jesús Zambada, el hermano del Mayo, pues ahora hay que encerrar al Mayo con las declaraciones de Ovidio y de Joaquín Guzmán López. Es cierto, todavía no se confirma como tal el acuerdo, pero es un hecho, por eso no se presentaron el día de hoy. Y si no es un hecho, está muy cerca de serlo. Y con eso nos demostrarán que lo que importa en Estados Unidos no es hacer justicia, porque no es posible que un día digas que Ovidio Guzmán es uno de los principales traficantes de fentanilo que está matando a tu gente y que el Joaquín Guzmán López también juega un papel determinante en la coordinación de los laboratorios de drogas sintéticas que están matando a tu gente y después porque te vienen a contar lo que tú quieres que te cuenten, que además tú lo sabes, pues resulta que ya no son tan peligrosos, resulta que las condenas ya van a ser diferentes. De ahí es que me llama mucho la atención en realidad. Es cierto, hay una construcción narrativa, ojo con este detalle. Esa nota que soltó el New York Times, que parecería no tener sentido, sí lo tiene una construcción narrativa de poder responsabilizar al gobierno de la 4T y chantajear al gobierno de la 4T en un momento dado con un interés económico, con un interés, insisto, político. El hecho de decir, pues ya, el Mayo sí nos dijo que sí financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto si declaramos a los cárteles terroristas, pues sí, podríamos entrar en cualquier momento al territorio mexicano, como lo hemos hecho, sin avisarle absolutamente a nadie. Si es parte de una construcción narrativa, si lo queremos ver así, ya yéndonos al extremo como tal, que yo ya no descarto, perdón, que de verdad no quiero ser amarillista ni mucho menos, pero yo no descarto ninguna opción. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son las muestras que están dando en donde lo que no importa, la verdad. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum ha explicado con pelos y señales. Hay investigaciones periodísticas claras en torno precisamente al tema del fentanilo, lo que se está haciendo y lo que no está haciendo Estados Unidos. No se está hablando con la verdad. Es decir, no importa cuántos argumentos serios científicos ponga sobre la mesa la doctora Sheinbaum, en realidad como ellos manejan el tema de las drogas, pues simplemente es seguirle echando la culpa a México, es seguir estigmatizando a México, es seguir responsabilizándolo de los problemas que ellos mismos generan para para sus propias decisiones y para su propio control de población. Entonces, de eso se trata, no importa qué les argumentes, no importa qué les digas, a ellos lo que les interesa es tener argumentos, recubrir argumentos para presionarte en un momento dado. Ese es el papel que está jugando el Mayo, ese es el papel que están jugando ahorita los chapitos. No les interesa a Estados Unidos hacer justicia, no les interesa acabar con el narcotráfico, porque el narcotráfico son ellos. Entonces, por supuesto que no se van a dar un balazo en el pie, van a detener al narcotraficante cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque es mediáticamente redituable y les permite que la rueda siga girando en sus narraciones como tales, que de repente llegan a ser un verdadero sueños de opio. Pero la verdad de las cosas es que no van a acabar jamás con el narcotráfico. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque es su negocio, porque es su moneda de cambio en muchas ocasiones, es su moneda de intervencionismo en otras. Y esto nos lleva precisamente a todo este asunto que se va generando a través de las narrativas, ¿no? Hace unos días se dio a conocer precisamente, ¿no? Que en medio de este conflicto en Sinaloa, pues han sido asesinados influencers, aquí le hemos platicado a algunos de ellos, han sido amenazados, otros más han tenido que salir de Sinaloa, algunos de ellos como Marquitos Toys, ¿no? Está vinculado al lavado de dinero de los Chapitos, incluso grabó un video diciendo que había que aguantar porque la economía de Sinaloa dependía del narcotráfico. O sea, imagínese usted, ¿no? Ese tipo de señalamientos. Incluso tuvieron que sacar a la familia de este joven porque por sus vínculos con los chapitos, los mallitos los andaban buscando, ¿no? Y ahora precisamente se da más presión en este sentido. ¿No? Cuando en Sonora haya una manta firmada por los Matasalas.
Los Matasalas son una facción de los Chapitos que opera precisamente en esa entidad y el mensaje se trató de una amenaza a Natanael Cano, quien es cantante de corridos tumbados, así como a otros artistas e influencers. Fue la madrugada del domingo 5 de enero del 2025 cuando se reportó el hallazgo de una narcomanta colgada en la estructura de una preparatoria en Hermosillo, Sonora. En el contenido amenazaron a otros personajes como Javier Rosas, Tito Torbellino Jr. y más influencers por su presunto apoyo a la facción disidente del Cártel de Sinaloa, conocido como los Salazar, ¿no? Que son sus rivales en dicho estado. ¿Qué fue lo que decía? Señores artistas del medio regional e influencers, se les hace un atento llamado de advertencia de no apoyar económicamente y con influencias en el gobierno al grupo delictivo Los Salazar o independientes. Dedíquense a lo suyo, que es la profesión de músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero económicamente y cualquier acción ilegal. Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados. Atentamente, Jalisco Matasalas, se lee en la narcomanta. Los Salazar, ¿no? Los Salazar, quienes han tenido una relación muy cercana, muy, pero muy cercana, con la facción de Ismael el Mayo Zambada. Y a pesar de la trascendencia de la advertencia, este grupo conocido como los Matasalas es de reciente creación, refleja pues, una intensa y creciente rivalidad entre las facciones del cártel de Sinaloa por el trasiego de drogas, más que nada por la cuestión política, esa es la realidad. No, y los Salazar pues eran gente, ya lo hemos dicho, el cártel de Sinaloa no era un cártel vertical, es decir, tenía varias cabezas, ya las hemos explicado, ¿no? Desde el Azul, el Mayo, el Nacho Coronel, el Chapo, después cae Nacho Coronel, de ahí por cierto viene una ramificación vinculada al cártel de Jalisco, cae el Chapo, llegan los Chapitos, aparece el hermano del Chapo, el grupo de Esparragosa pierde poder y alcanza ese poder el hermano del Chapo, el Mayo se mantiene, cae el Mayo, llegan los Mayitos, comienza la guerra entre los Chapitos y los Mayitos y el grupo del Guano se mantiene hasta el momento fuera de órbita. Pero debajo de ellos ha habido diferentes grupos que operan en las entidades del país a nombre del Cártel de Sinaloa, pero que son grupos independientes. Los Salazar son precisamente uno de ellos y que está relacionado particularmente con el grupo del Mayo Zambada. Aquí el punto es que nos demos cuenta, ¿no? Cómo a final de cuentas, es toda una industria. No solamente es un interés político, como ya le explicábamos, no solamente es un interés intervencionista, no solamente es un interés de fingir que hay justicia, no, también hay una industria, una maquinaria detrás que normaliza, que legitima las actividades precisamente de estos grupos, buscando sobre todo lograr una empatía por parte de la población. Incluso el caso concreto de los narcocorridos, ¿no? Es algo que no se puede dejar de lado. Lo decíamos el otro día. Si la narcocultura fuera outsider, si la narcocultura fuera underground, si la narcocultura fuera de la población como tal, sería un problema para el Estado, sería un problema para el sistema. No lo es. Esa es la realidad de las cosas. Es una narcocultura creada por grandes marcas, por grandes patrocinios, por grandes cadenas de televisión, por grandes empresas discográficas, por grandes empresas literarias. Entonces estamos hablando literalmente de cómo se utilizan este tipo de figuras públicas dentro de las dinámicas de poder de estos grupos. A final de cuentas son empresas criminales como tal, ¿no? Hay un narcocorreo de Natanael Cano que ha sido muy, muy cuestionado, por supuesto, al respecto, y es CH y la Pizza, una colaboración con Fuerza Régida en donde menciona al conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien fuera líder del cártel de Sinaloa. Hay otra que es PCR, una colaboración con Peso Pluma, que se incluyen versos que hacen referencia al tráfico de sustancias ilícitas. Hay uno que dice, como siempre estoy listo para cruzar polvo, ruedas y también cristal, ¿no? Otro tema señalado es Cuerno Azulado, ¿no? Desde donde los primeros minutos se mencionan elementos asociados al narcotráfico. Y en su primera estrofa dice Cuerno de Chivo Azul, con el gobierno pactado, que se ha traficado JGL para presidente de delincuencia organizada, ¿no? Es decir, es un artista que está vinculado directamente con la familia Guzmán Loera. Al momento que vienen estos enfrentamientos, bueno, pues por supuesto, no, por supuesto que llegan entonces a cobrarse las diferentes
las diferentes, las diferentes facturas, ¿no? Aquí el tema que llama la atención, ¿no? En un momento dado es que bueno, Cano le escribía al Chapo y ahora son los chapitos, o un brazo armado de los chapitos los que quieren cobrar factores. Pero este caso se lo pongo para confirmar cómo invadió. Y no fue, esa no es una estrategia de Iván Archibaldo, ¿no? Ni del Mayo. Es una estrategia de gente que tiene muy claro cómo crear toda esa estrategia, ese escenario de legitimación, normalización de una actividad totalmente criminal para hacerla incluso aspiracional entre la población. Y un ejemplo más, y ya me estoy tardando un poco, pero un ejemplo más es esta película de Emilia Pérez, ¿no? Esta película multipremiada, ¿no? Que es un narco musical, ya lo llamaron así, porque a final de cuentas es protagonizada por Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoé Saldaña. Más allá del aspecto cinematográfico como tal, que ha traído también varios comentarios al respecto, yo me quiero centrar en lo que tiene que ver con esta romantización que hace esta película, que ya le echamos ojo, esta romantización al crimen organizado. Es decir, muchas de las cosas que aquí plantea el cineasta francés Jacques Audiard no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en nuestro país. Incluso me atrevería a decir abiertamente que es una enorme falta de respeto a las víctimas que padecen la violencia, el crimen organizado. Me parece que es una versión demasiado banal, demasiado superficial, ¿no? A lo que genera una problemática como la que padecen muchos mexicanos. Se nota de inmediato que no tienen ni idea de lo que pasa, insisto, en nuestro país, ni cómo se manejan las cosas en nuestro país, ni por dónde, por supuesto, se abordan. Es decir, es una banalización total, total, ¿no? De los graves problemas de seguridad que tiene México. Y yo insisto, es una muestra más de cómo la delincuencia organizada se romantiza, cómo gente que según se dice artista como tal, no, lejos de crear algo que deje a la humanidad o lejos incluso de crear escenarios de denuncia, pues está participando en un aspecto aspiracional incluso. Y eso, perdón, ya no los hace creadores, sino más bien cómplices de una problemática como la que estamos hablando. Pero si la cabeza que Estados Unidos del negocio opera así, ¿por qué los de abajo no? Pulgar arriba, si les gustó este video, perdón, un poco extenso, ya lo saben, déjenos su comentario, su punto de vista y compártanos, suscríbanse, ya casi somos 256,000, me parece, ya no me acuerdo cuántos vamos, ahorita estamos dándole con todo para alcanzar las primeras metas ya de este año y ya lo saben, muchas veces estamos así como que ¿cómo se dice? En el pináculo de la, de la, de las cifras. Estoy viendo ahorita, espérenme tantito. No sé por qué no me sale. Aquí está. Soy 200. Estamos a 42 de llegar a los 260,000. Al ratito regresamos con un comentario. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.